Hola, buenas tardes tengan todos y cada uno de los presentes en esta reunión. Somos de la Universidad para el Bienestar Benito Juárez García, de la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria. El motivo de esta conferencia está acorde a la asignatura Identificación de afectaciones del aprendizaje y alteraciones mentales impartidos por la nutrióloga Ileana León Laturneri. Somos el equipo número 7, integrados por Irving Chan, Carlos Canter, Arvey Pot, Fabián Uc y su servidor Ángel Segura. El día de hoy les hablaremos sobre los trastornos relacionados con la cafeína. La sustancia activa es la cafeína y se trata de un alcaloide del grupo de laxantinas con propiedades estimulantes en el sistema nervioso central. Entre estas se encuentra el bloqueo a la adenosina. La adenosina es una sustancia química que promueve el sueño y la relajación. Al bloquearlo, evita que sientas cansancio y somnolencia. Y esto provoca una mayor actividad neuronal y estimula el sistema nervioso central, el cual, al ser estimulado, aumenta la frecuencia cardíaca, la presión arterial y mejora el estado de ánimo y la concentración. El consumo habitual de cafeína y su integración ampliamente aceptada dentro de los ámbitos diarios pueden subestimar el papel que desempeña en la vida diaria y que el reconocimiento de los trastornos asociados con ella sea un reto particularmente difícil. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos normalizado tanto el consumo de la cafeína que no nos damos cuenta que varios de los productos que cotidianamente consumimos contienen cafeína. Y su uso y los trastornos relacionados con ella a veces ni siquiera son médicamente reconocidos de gran importancia. Entre los productos que poseen cafeína se encuentra el propio café y derivados de este, el té, los refrescos. Sabemos que México, por ejemplo, es de los países con más consumo de refrescos carbonatados, los cuales poseen cafeína. El cacao y los derivados de este, como los chocolates, las bebidas energizantes. En la mayoría de las bebidas energizantes, el principal componente activo es la cafeína. E incluso en algunos fármacos como la Dolovital, el Cafergot y la Durvitam, conocido en México como cafeaspirina, poseen esta sustancia. Suplementos dietéticos y muy diversos alimentos. Bueno, vamos a considerar que existen 5 principales trastornos derivados del consumo excesivo de la cafeína. Antes de entrar a esto, debemos de tener en cuenta que para un buen diagnóstico en estos trastornos, debemos de realizar en primera instancia una muy buena anamnesis. ¿Qué es esto? Esto es un interrogatorio de todo de un expediente médico en una consulta. El primer tema es la intoxicación por cafeína. Nos dice que de 50 a 100 miligramos
El paciente va a tener síntomas que se perciben como agradables o que son favorecedores y que se buscan al consumir la cafeína. Entre ellos está el estado de alerta. Sin embargo, en algunos casos también se puede presentar levemente molestias, como lo es la diuresis. ¿Qué es la diuresis? Es el aumento de la producción de orina, el cual pues puede caer en algunos casos como una molestia. Una intoxicación por cafeína nos dice que se da arriba de los 250 miligramos de consumo. Para ponerlo en una perspectiva, una taza de café puede llegar a contener de entre 50 a 100 miligramos de cafeína. Y vamos a considerar también que un consumo de 1 gramo o más de cafeína se puede considerar una intoxicación severa. Si llega un paciente con 10 gramos de cafeína consumida, lo debemos de catalogar como potencialmente mortal por las condiciones que pueden presentarse. Bueno, esta intoxicación va a tener síntomas, va a tener presencia mediante lo siguiente. En una intoxicación superior a 250 miligramos, vamos a encontrar a un paciente ansioso, inquieto, irritable, va a presentar espasmos musculares. Los espasmos musculares es lo que coloquialmente decimos un temblor de los músculos, una temblorina. Vamos a encontrar a un paciente con rubor facial. Esto es el enrojecimiento de la cara, de la fascia. También va a presentar náuseas, va a presentar diuresis, que es el aumento de la producción de orina. Vamos a encontrar un paciente extremadamente sudoroso. Va a referir en algunos casos la presencia de hormigueo en los dedos, tanto de las manos como de los pies, y la característica o la presencia más el estado con más presencia, que es el insomnio. No va a poder dormir o se va a sentir energetizado. En caso de que encontremos a un paciente con 1 gramo o más de consumo de cafeína, lo vamos a encontrar con un discurso incoherente. Esto quiere decir que al pronunciar palabras no se le va a entender y va a tener pues problemas en el habla y el entendimiento. Va a tener un pensamiento confuso, va a presentar una arritmia cardíaca. Esto ya es meramente parte del sistema vascular del organismo. Va a estar infatigado, es decir, que no se va a cansar fácilmente. Va a presentar agitación significativa, que esto está muy relacionado con la infatigación. Va a presentar acúfenos. Un acúfenos, también llamado tinnitus, es la percepción de un sonido en los oídos o en la cabeza sin una fuente externa real. Puede presentar, por ejemplo, percibir un silbido, un zumbido, un pitido o murmullos. También va a presentar alucinaciones visuales. En caso de tener un paciente que ha consumido más de 10 gramos de cafeína, lo vamos a encontrar en un estado convulsivo
o en un estado de insuficiencia respiratoria, de los cuales, si no se llega a tratar a tiempo, puede desencadenar en la muerte del individuo. La abstinencia de cafeína. Sabemos que toda sustancia adictiva llega a desencadenar lo que es la abstinencia. La cafeína no es la excepción. La presencia de síntomas refleja la tolerancia y la dependencia fisiológica que se desarrolló con el uso continuo. La cantidad de cafeína y la brusquedad en la cual se suspende se relaciona directamente con el número y gravedad de los síntomas que puede acontecer la abstinencia. Para comprender la abstinencia debemos de tomar en cuenta que inicia posterior a las 12 a 24 horas de haber consumido la última dosis de cafeína y llega a su punto máximo a partir de las 24 hasta las 48 horas posteriores al último consumo. Y nos dice que si este paciente logra pasar estas primeras 48 horas sin consumo de cafeína, es muy probable que logre una abstinencia de una semana y más. Ahora, los síntomas que se pueden presentar en la abstinencia de cafeína son cefalea, es decir, dolores de cabeza, fatiga, que es lo contrario a que cuando se consume la cafeína. Cuando se consume la cafeína, el cuerpo se siente energizado, se siente con más fuerza, con más energía. Entonces, a la abstinencia le toca lo que es la fatiga. Vamos a encontrar también a un paciente con ansiedad, con irritabilidad, con síntomas depresivos. También va a presentar náuseas y vómito y el síntoma más característico es el deseo de consumo, el cual el paciente va a estar luchando en todo momento para poder acabar con este problema. El deseo de consumo es el peor. Los trastornos inducidos por cafeína. En este tenemos dos. El primero es el trastorno de ansiedad inducido por cafeína. Ese trastorno se asemeja mucho al trastorno de ansiedad generalizada. El trastorno de ansiedad generalizada está dado por varios y muy diversos trastornos psicológicos que el paciente de los individuos. Ahora está muy ligado a este. Y este paciente con esta ansiedad por cafeína va a percibirse como eléctrico, que es decir, que con mucha energía. En muchos casos lo vamos a encontrar verborreico, que es el habla excesiva de forma rápida, continua y que de muchas veces no se llega a entender o no llega a tener coherencia. Vamos a encontrar a un paciente irritable y otra característica muy importante, con insomnio, que esto se relaciona con el siguiente. El paciente va a referir no poder conciliar el sueño.
El otro trastorno es meramente el trastorno del sueño inducido por cafeína, dado que no se puede concebir el sueño, y si se llega a concebir, al momento de despertar no se llega a dar, pues está ligado al consumo de cafeína, a un consumo excesivo y un consumo de larga duración. También se tiene en cuenta que de las personas que sufren de este trastorno, en la gran mayoría llegan a consumir lo que son sedantes e hipnóticos. ¿Qué se busca al consumir estos? Se busca conciliar el sueño, lograr dormir. Sin embargo, cae en un círculo vicioso, pues la cafeína estimula que no se pueda dormir, y al consumir un sedante se estimula que se logre el sueño. Bueno, en ese tema lo vuelvo a retomar, en comorbilidad. Nos dice que 2/3 de los consumidores de cafeína toman sedantes e hipnóticos. Y en sí, el trastorno de consumo de cafeína se relaciona con otros trastornos, como un estado depresivo mayor, ansiedad generalizada, trastorno de pánico y trastorno de personalidad antisocial. El trastorno de cafeína, si no se logra controlar, puede desencadenar en estos 4 trastornos psicológicos. Ahora, esto puede ser también al revés. Si un paciente con depresión mayor consume cafeína, primero se va a diagnosticar por depresión mayor y luego se va a diagnosticar por trastorno de consumo de cafeína. Entonces se puede llegar a hacer un círculo vicioso, con el cual debemos de tomar cierta consideración con estas personas. También existe estados en los cuales está contraindicado el consumo de la cafeína, como en el estado del reflujo gastroesofágico, dado que la cafeína representa una potencial irritante para el estómago y para el esófago. Si estos se encuentran dañados al consumir cafeína, se va a agravar la situación. En enfermedad cardiovascular, un paciente con problemas cardíacos no debe de consumir cafeína, pues puede presentar en muchos casos arritmias, que las cuales van a representar un problema muy fuerte si no se logra tratar a tiempo. También está contraindicado totalmente en el embarazo. Y con eso también está contraindicado en la esterilidad. En las mujeres afecta en la dificultad para concebir. También aumenta el riesgo de aborto y en algunos casos altera a la ovulación y a los niveles hormonales en las mujeres. En los hombres afecta mediante la calidad y cantidad de espermatozoides que el cuerpo va a producir. Bueno, para un tratamiento por estos trastornos, primero se va a tratar las condiciones o afectaciones con más severidad en el paciente. Y nos dice, por ejemplo, si el paciente no controla las cefalias y las mialgias, se le puede recetar aspirina, ácido acetil salicílico. Sin embargo, debemos tener cuidado
al no confundir o no recetar cafeaspirina, pues al contener cafeína podemos agravar la situación. Ahora, en la meta de abstinencia que debemos de lograr con los pacientes que sufren de estos trastornos, en primera instancia vamos a determinar cuánto consume el paciente, sea consumo del día, de la semana, del mes o incluso del año. Al tener delimitado cuánto consume, nuestro segundo paso a seguir es disminuir en un 10% el consumo cada cierto tiempo. Cada semana como primera instancia, cada 15 días como segunda, así hasta lograr una reducción completa del consumo de cafeína. Sin embargo, debemos de tener consideraciones al momento de tratar a estos individuos. Cada individuo es diferente y posee un organismo diferente, el cual va a actuar de manera diferente en todas las manifestaciones que se pueden presentar por el consumo de cafeína. Por lo tanto, enfatizar un tratamiento individualizado y acorde a la condición del paciente nos va a permitir llegar a un tratamiento efectivo. En la parte epidemiológica, debemos de reconocer que la cafeína es la sustancia psicoactiva más consumida en el mundo. En México no se tiene registro por parte de la Secretaría de Salud Pública de cuántos pacientes están diagnosticados con alguno de estos trastornos. Sin embargo, en base a una casa encuestadora, la Stark Brading, se tiene indicio de por qué se llega a consumir cafeína. Nos dice que el 27% de los encuestados refieren consumir cafeína porque pretenden empezar bien el día. Pretenden creer que al consumirlo van a tener energía. El 20% porque refiere que se siente bien al consumirlo. Otro 20% refiere que lo consumen porque lo comparten con la familia. Y un 14% manifiesta su consumo como parte de una satisfacción al antojo de la cafeína. Patología y etiología. Van a existir efectos subjetivos y de reforzamiento que el paciente va a relacionar al consumir la cafeína. Puede tener un efecto de bienestar, un efecto de energía, un efecto de concentración o de la motivación para trabajar. También está ligado el consumo de cafeína a la parte genética. Ciertos estudios refieren que las mujeres que consumieron cafeína en el embarazo y que pudieron lograr un nacimiento saludable del producto, este producto al final al paso de los años llega a desarrollar una predisposición al consumo de la cafeína. También van a existir efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral, en la cual se ha observado que la cafeína induce una vasoconstricción cerebral global. Bueno,
Ha sido un tema muy corto, agradecemos su presencia nuevamente. Antes de que se retiren, quisiera solicitarle a los presentes que hagan llegar por medio de un mensaje a las personas con las cuales fueron contactadas para esta videollamada un correo electrónico, su nombre completo del individuo que ha tomado esta plática y la edad que tiene. Esto con fines de presentarlo para poder cumplir con uno de los criterios que se nos pide para la realización de este proyecto. De antemano, muchas gracias y nuevamente les agradezco su tiempo brindado.